Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro, y a Jefferson Zambrano, a Leiby Joel Marariaga, a Fernando Martínez, y por último a Bastián Pamelasu. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Artworker copyright novela web. Capítulo 101. Capítulo 101. El árbol dorado. Frieren estaba sentado, envuelto en una manta, todavía medio dormido. A su lado, Fern la ayudaba a atarse el pelo con familiaridad practicada. El rabillo del ojo de Shane se movió mientras hacía todo lo posible por ignorar la dinámica del cuidador obviamente invertida. Sí. Según Kraft, es una leyenda transmitida entre los elfos. Tu historia oral, básicamente. Quería saber más al respecto. Frieren parecía indiferente y murmuraba perezosamente. Es solo un cuento que las abuelas usan para adormecer a los niños. No es nada de lo que valga la pena hablar. Es difícil decir si realmente es solo un cuento antes de dormir, refutó Kraft en voz baja desde un lado. Una historia que no deja rastros, incluso si realmente fuera historia, ¿qué diferencia habría? Tan pronto como Frieren dijo eso, la luz en los ojos de Kraft se atenuó ligeramente. Era verdad. La historia de los elfos hacía tiempo que se había desvanecido en el tiempo. Aún así, sigo creyendo que fue historia real. O mejor dicho, quiero creer que fue. Los elfos son la raza más longeva, pero nada de nuestra historia permanece en este mundo. ¿No crees que eso es triste? Mientras hablaba, Kraft miró hacia el fuego crepitante en el hogar y comenzó a cantar suavemente. Hermoso árbol dorado, eres nuestro nido cálido y tierno. Las canciones y los bailes nos trajeron alegría, los libros y la magia hicieron que nuestros ojos brillaran. Mi querida patria de ternura, sobre el árbol dorado, una vez se posaron los dragones y los pájaros cantaron libremente en sus ramas. Oh gran árbol dorado, juntos nos bañamos bajo el calor sagrado de su luz, hasta que una blancura pálida e interminable nos enterró a todos, la triste melodía resonó en la cabina. Por un momento nadie habló. Incluso Frieren ya no parecía indiferente. Ella miró a Kraft, perdida en sus pensamientos. Para los nacidos después, la historia lejana siempre se convirtió en poco más que cuentos antes de dormir. Pero sin historia, ¿cómo se suponía que las generaciones futuras entenderían quiénes eran en el presente? Cuando terminó la canción, un rastro de tristeza permaneció en la expresión de Kraft. El tiempo entierra muchas cosas, ya sean personas u objetos. Aquellos que alguna vez existieron realmente en la historia eventualmente se convierten en nada más que figuras parecidas a cuentos de hadas a los ojos de las generaciones posteriores. Mientras hablaba, miró hacia Shane. Cuando nos conocimos y me llamaste por mi nombre, me sentí realmente feliz. En este mundo, probablemente no quede nadie que recuerde quién soy. Dentro de poco yo también me convertiré en uno de esos cuentos para dormir de los que hablaba Frieren. Jajaja, aunque, sinceramente, puede que ni siquiera tenga la oportunidad de convertirme en un cuento antes de dormir. Entonces, en ese momento, incluso pensé que morir junto a ti podría contar como un final perfecto. Shane, que acababa de estar inmerso en la atmósfera melancólica, instantáneamente se quedó sin palabras. ¿No puedes decir cosas aterradoras como esa? No estoy interesado en morir todavía. Y además, para un tipo tan longevo como tú, pasarse todos los días soñando con muertes heroicas en el campo de batalla realmente no es saludable. Ante la queja de Shane, Kraft simplemente sonrió. Mientras tanto, Stark asintió en silencio desde un lado. De hecho, puedo entender lo que significa Kraft. Sentí el mismo tipo de emoción por parte del maestro antes. Tal vez para los guerreros de edad avanzada, eso realmente cuente como un final hermoso. ¿Guerrero envejecido? Kraft casi se ahoga y empezó a toser.
Señor Stark, por favor no fomente la forma de pensar del señor Eisen. Ferb frunció el ceño. Criada por un sacerdote, apreciaba profundamente la vida y no podía estar de acuerdo con ideas tan pesimistas. Lady Frieren, en la canción, el reino finalmente fue enterrado por una pálida blancura. ¿Esa blancura pálida se refiere a la nieve? Frieren se frotó la barbilla pensativamente. En el idioma élfico, descripciones simbólicas como esa son bastante comunes. Por ejemplo, luz puede referirse al sol. Entonces, si blancura pálida se refiere a la nieve, esa interpretación tiene sentido. Los ojos de Stark se iluminaron inmediatamente. Entonces, ¿no significa eso que el último reino élfico podría quedar enterrado bajo la nieve? Ya estamos en montañas nevadas ahora mismo. Podría haber ruinas élficas por aquí. Para ser justos, la suposición de Stark llamó instantáneamente la atención de todos. Ferb lo miró y respondió con firmeza. Estúpido. Los demás sacudieron la cabeza y se dispersaron, cada uno volviendo a sus propios asuntos. Solo Stark permaneció allí de pie, completamente desconcertado. Cuando Shane pasó junto a él, le dio una palmada en el hombro a Stark y le explicó amablemente. Si fuera solo una montaña nevada ordinaria, hay innumerables lugares como ese en toda la meseta norte. Obviamente, no puede ser tan simple. Una tormenta de nieve lo suficientemente poderosa como para enterrar un reino entero tendría que ser al menos millones de veces más fuerte que la que estamos viendo ahora. Probablemente algo al nivel de las nieves heladas milenarias cerca del castillo del rey demonio en el extremo norte del continente. Además, el reino de los elfos probablemente existió hace más de 10.000 años. No hay manera de que nos topemos con ello convenientemente. Después de eso, las ventiscas en las montañas continuaron intermitentemente. Atrapados dentro de la cabaña, no había mucho que el grupo pudiera hacer. Siempre que Ferb y Frieren estaban despiertos, leían grimoríos juntos. A lo largo de varios días, los dos practicaron un hechizo bastante extraño. Una magia que podía hacer que el cabello caído volviera a crecer. Era un hechizo que Frieren había encontrado en la biblioteca del conde Granat. En aquel entonces, la condesa se había mostrado bastante reacia a desprenderse de él. A Ferb le encantó el hechizo. Siempre pensó que el cabello de Frieren era demasiado fino, y cada vez que lo cepillaba y veía que se caían mechones, le dolía el corazón. Ahora finalmente había una manera de resolver el problema. La primera vez que Shane vio que el hechizo funcionaba con éxito, sus ojos se iluminaron. Se concentró intensamente, tratando de identificar atributos mágicos relacionados en el grimorío, pero incluso después de mirar tan fijamente que sus ojos casi se cruzaron, aún así falló. El fracaso lo dejó extremadamente frustrado. Mientras tanto, Stark terminó viviendo la vida más plena de todos ellos. Como había sido la única persona débil que sufrió hipotermia durante la tormenta de nieve, Kraft diseñó para él un estricto plan de rehabilitación. Desde la mañana hasta la noche, Stark fue arrastrado a través de un entrenamiento interminable. Flexiones, sentadillas, abdominales, solo verlo hacía que las piernas de Shane se debilitaran. Cada vez que Stark colapsaba por el cansancio y quería darse por vencido, Kraft se quitaba la camisa convenientemente, revelando sus músculos perfectamente esculpidos. La vista hizo que los ojos de Stark brillaran de emoción. Para un guerrero, un cuerpo templado a través de innumerables dificultades era irresistiblemente atractivo. Por supuesto, este método de motivación en particular le valió muchos chasquidos de lengua por parte de Ferb y Frieren, que estaban cerca. De vez en cuando el tiempo mejoraba, el grupo salía de la cabaña y deambulaba por el bosque cercano. Después de una nevada, a veces se podían encontrar pequeñas huellas de animales en el bosque. Seguían las huellas, tratando de adivinar qué criaturas las habían dejado atrás. Quien acertara se ganaría el elogio de Amazing. Un pequeño pasatiempo bastante inútil, pero igualmente divertido. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado más de 2 meses. Y casi la mitad de sus suministros ya se habían consumido. Necesitamos salir y encontrar más comida. A este ritmo, probablemente no aguantemos hasta la primavera del próximo año. Al escuchar las palabras de Shane, Stark desdobló el mapa que Kraft le había dado y señaló hacia un lugar en las montañas. Hay un lago barrera aquí. ¿Qué tal si vamos a pescar? Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com/link comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 102.
Fa capítulo 102. El hada del lago. El grupo eligió un día hermoso y soleado y partió. Según el mapa, el lago Barrera estaba a casi medio día de viaje desde su cabaña. Para asegurarse de que pudieran regresar antes del anochecer, se habían levantado temprano deliberadamente. Por supuesto, Frieren se opuso firmemente a la idea de madrugar. Pero la minoría obedeció a la mayoría y sus objeciones fueron inválidas. Crujido, crujido, la luz del sol había derretido ligeramente la superficie de la nieve, formando una fina y quebradiza capa de hielo. Cada paso produjo un crujido nítido. Kraft y Stark caminaban al frente. Ambos parecían inusualmente interesados en pescar. Ferm caminaba por el medio y de vez en cuando se volvía para mirar al tambaleante Frieren. Shane deliberadamente se quedó atrás, en caso de que la elfa accidentalmente se enterrara en la nieve. Shane, Frieren, venid a ver esto. Más adelante, la voz de Stark sonó. Shane miró hacia arriba y vio un enorme lago circular congelado aparecer ante ellos. Parecía una placa de jade lisa, brillando ligeramente de color turquesa bajo la luz del sol mientras fragmentos de luz brillaban en su superficie. Montañas nevadas se alzaban silenciosamente a lo lejos, sus reflejos perfectamente reflejados en el hielo. Era como si el cielo y la tierra se hubieran plegado aquí, tanto arriba como abajo pintados de blanco puro y azul pálido. Uno solo podía imaginar lo hermoso que debía haber sido el lago antes de que se congelara. Incluso Frieren se sintió atraída por el paisaje y su somnolencia se desvaneció gradualmente. Mira, hay un monumento de piedra aquí. Ferm descubrió la punta de una tablilla de piedra que sobresalía de la espesa nieve junto al lago. Todos trabajaron juntos para quitar la nieve circundante hasta que el monumento quedó completamente revelado. Las tallas y el texto se habían desgastado con el tiempo, pero aún eran legibles. Parece contar la leyenda del hada del lago. Gracias a la bendición del hada, la gente de aquí disfrutó de un clima favorable y abundantes cosechas. Cada año, celebraban un festival de la cosecha. En la piedra estaba tallada una imagen del hada del lago. Aunque borrosos por el tiempo, todavía podían distinguir vagamente a una hermosa chica de pelo largo que llevaba una corona tejida con plantas acuáticas. Un fino velo cubría su cuerpo y campanillas de plata adornaban sus muñecas y tobillos. Su expresión era serena, su mirada compasiva. Parece que era una hada muy querida, comentó Fern. Shane miró al otro lado del lago helado. Es difícil imaginar que aquí hubiera pueblos. Kraft sonrió levemente. Hace varios miles de años, las montañas Schwer eran todavía bosques frondosos. Aquí había campos fértiles y tierras de cultivo, con innumerables pueblos esparcidos por todo. Posteriormente, el clima cambió gradualmente. Hace más de 1000 años, la región quedó completamente cubierta de nieve y hielo durante todo el año. La humanidad migró lentamente hacia el sur, y esto finalmente se convirtió en un campo nevado deshabitado. Hace varios miles de años, todos no pudieron evitar suspirar de asombro. El tiempo realmente fue algo milagroso. El hielo que cubría el lago era extremadamente espeso. Basándose en su experiencia de pesca en hielo de su vida anterior, Shane seleccionó cuidadosamente un lugar adecuado y marcó el lugar donde romperían el hielo. Luego ató una cuerda larga alrededor de la cintura de Stark, extendiendo el otro extremo hasta la orilla del lago. ¿En serio me estás dejando salir solo? Con hielo tan grueso, solo tu hacha de batalla puede atravesarlo. ¿Qué pasa si me caigo? Para eso está la cuerda. Relájate, ya tenemos experiencia en el tratamiento de la hipotermia. Tu vida no correrá peligro. Stark miró a Shane con total incredulidad. Escuche esas palabras, ¿fue eso realmente algo que una persona debería decir? Vamos, cree en ti mismo. ¿Cómo es esto algo que puedo resolver simplemente creyendo en mí mismo? Después de gritar internamente varias veces, Stark se resignó y pisó el hielo, deteniéndose en el marcador de Shane. Tal como Shane había dicho, él realmente era la persona más adecuada para romper el hielo. Los demás esperaron en silencio junto a la orilla. Entonces vieron a Stark levantar su hacha de batalla con un rugido. Auge. El hacha se estrelló contra el hielo, abriendo instantáneamente un enorme agujero. El tremendo impacto envió una columna de agua de varios metros de altura. Al mismo tiempo, una grieta aterradora se extendió desde el agujero hacia el centro del lago. Shane se tapó la boca con las manos y le gritó a Stark. Salta unas cuantas veces y mira si el soporte estructural del hielo se dañó. Exclamación de cierre. Stark saltó obedientemente unas cuantas veces en su lugar. El hielo no mostró anomalías. Solo entonces Shane se relajó y dejó que todos entraran al lago helado.
A juzgar por la abertura, el espesor del hielo debía ser de al menos 1 metro. Claro, hubo grietas, pero aún así debería ser lo suficientemente seguro. Pensando eso, Shane arrojó una enorme bolsa de pan rallado al agua a través de la abertura. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que los peces comenzaran a reunirse, atraídos por el olor. Shane no tenía prisa. Esperó hasta que se hubieran reunido suficientes peces antes de sacar la espada larga de su cintura y golpear ligeramente la superficie del agua. BZZZZT. Una corriente eléctrica surgió instantáneamente en el lago. Todos los peces que peleaban por las migas de pan inmediatamente se voltearon boca arriba. En un instante, el agujero se llenó de peces blancos flotantes. Kraft se quedó estupefacto. Ya fuera la milagrosa mochila de gran tamaño de Shane o su pesca con electroshock, ambos profundizaron enormemente la comprensión de Kraft de lo que un sabio era capaz de hacer. Parece que tendremos comida más que suficiente para los próximos meses. Stark y Ferb felizmente arrastraron peces al hielo, apilándolos uno tras otro en un denso montículo. La temperatura helada los preservó naturalmente. Justo cuando todos estaban guardando alegremente el pescado grieta, el sonido del hielo rompiéndose de repente resonó en todo el lago. Sucedió demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el sonido ya había llegado bajo sus pies. No es bueno. Shane gritó una advertencia, pero todo sucedió en un instante. Chapoteo. Chapoteo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todos se sumergieron en el agua helada del lago. Aunque Shane había sentido el peligro, ni siquiera él era más rápido que el hielo que colapsaba. En el momento en que cayó al agua, inmediatamente intentó activar estilo de doble espada cambio siniestro para saltar de nuevo al hielo. Pero algo en el agua instantáneamente agarró su pierna. A los demás les pasó lo mismo. Frieren y Ferb intentaron salir volando del agua, pero claramente no pudieron. Una fuerza misteriosa debajo del lago los arrastró hacia abajo, sumergiendo la mayoría de sus cuerpos inmediatamente. La situación era extremadamente peligrosa. Agarra las manos. No te separes. Ante la advertencia de Shane, todos apresuradamente agarraron a la persona más cercana. De la mano, lucharon por permanecer juntos. Entonces una luz dorada iluminó de repente el fondo del lago. La fuerza de tracción alrededor de sus pies se intensificó aún más. Sin dudarlo, Shane activó la barrera de la diosa, envolviendo a todos los que estaban dentro de ella. Silbido envuelto dentro de la barrera, el grupo se transformó en una enorme burbuja y fue arrastrado profundamente bajo el agua. Mientras la burbuja descendía, apareció ante ellos un magnífico palacio. Innumerables piedras preciosas estaban incrustadas en el techo del palacio, mientras que las paredes estaban forjadas completamente con ladrillos dorados, irradiando un brillo deslumbrante. En el centro de esa luz radiante se encontraba una hermosa joven. Llevaba una corona tejida con plantas acuáticas, un velo translúcido cubría su cuerpo y campanillas de plata decoraban sus muñecas y tobillos. Su expresión era pacífica, su mirada compasiva. El corazón de Shane dio un vuelco. Era el hada del lago grabada en el monumento. Frente al grupo, el hada habló suavemente. Bienvenidos a casa, hijos míos. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 103. Capítulo 103. El olvidado lecho del lago, palacio, hada. No importa cómo lo mires, este era el escenario para una película de terror. En el instante en que los pies de todos tocaron el suelo, las armas en sus manos brillaron sin la menor vacilación. Sin embargo, el hada ante ellos no parecía hostil en absoluto. Incluso después de que sacaron sus armas, ella continuó sonriendo. He preparado regalos para volver a casa para todos ustedes. Cuando la voz del hada cayó, Stark recibió un enorme helado de fresa, Fern recibió un conejito de peluche esponjoso y Frieren recibió un grimorio extremadamente espeso. El hada había preparado regalos adaptados a los gustos de cada uno. Además, también he preparado comida deliciosa y vino suave para todos. Mientras hablaba, el hada agitó la mano. Dentro del palacio detrás de ella, apareció instantáneamente una larga mesa de comedor, cubierta con comida fragante que parecía extenderse sin fin. Al verlo, Shane gradualmente frunció el ceño. Stark estaba completamente ajeno. El niño sostenía felizmente el enorme helado y estaba a punto de seguir al hada al palacio. Pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, Kraft de repente lo agarró de al lado.
Al mismo tiempo, la voz de Shane sonó. ¿Crees que un truco como este es suficiente para mantenernos aquí? Kraft, la magia de la diosa debería tener hechizos que disipen el encanto o las ilusiones, ¿verdad? Por favor, no te contengas. Al escuchar las palabras de Shane, Kraft sacó el texto sagrado y comenzó a cantar. Una luz verde pálida envolvió a todos. Un momento después, los tres que habían sido hechizados volvieron en sí. Stark parecía completamente confundido. Fern inmediatamente se puso alerta. En cuanto a Frieren, ¿por qué parecía un poco arrepentida? El rabillo del ojo de Shane se movió. Ese era un grimorío falso, niña. En ese momento, la hermosa hada ante ellos finalmente reveló su verdadera forma. Ella no era más que una masa de niebla negra. Kraft era un sacerdote y naturalmente inmune a la magia de control mental, mientras que Shane tenía el atributo oclumancia, lo que le otorgaba una resistencia extremadamente alta. Desde el momento en que aterrizaron, los dos ya habían visto el verdadero rostro del llamado hada. La niebla negra se enfureció. Ustedes dos arruinaron mi plan. Mientras hablaba, un vendaval salvaje se abalanzó hacia ellos, tratando de destrozar la barrera burbuja de Shane. Pero fue inútil. La burbuja se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en el agua, como un globo flotando en el aire. No importa cuán fuerte se volviera el viento, permaneció perfectamente intacto. Todos, agárrense unos a otros. No te separes. No sé por qué esta hada puede vernos dentro de la barrera, pero mientras no salgamos de ella, no podrá hacernos nada. Efectivamente. Incapaz de romper la burbuja, la niebla negra se volvió furiosa y se agitó salvajemente. Maldita sea, maldita sea. A medida que surgió la niebla negra, el vendaval se hizo cada vez más fuerte. En el siguiente instante, la niebla y la tormenta se fusionaron en una, envolviendo toda la barrera de la burbuja. Cuando la niebla negra se dispersó, Shane se dio cuenta de que el paisaje a su alrededor había cambiado. Habían llegado a un espacio oscuro y de techo bajo. Todos intercambiaron miradas. Esta vez nadie se había dejado engañar. Era obvio que este lugar no era una ilusión. Frieren y Fern iluminaron sus bastones. Usando la luz de su magia, todos examinaron lentamente su entorno. Después de doblar 2 esquinas seguidas, de repente se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un laberinto. Un laberinto en el sentido más estricto, con innumerables bifurcaciones y callejones sin salida. Kraft mostró una expresión preocupada. Esto es problemático. En un laberinto dentro de un espacio cerrado, no había forma de determinar la dirección por medios externos. No era diferente a ser una abeja atrapada dentro de una botella, condenada a seguir chocando contra las paredes. Inesperadamente, antes de que terminara de hablar, los 3 jóvenes miraron a Shane con ojos llenos de expectación. Y Shane silenciosamente extendió la mano y sacó una pequeña rama de árbol de su mochila. Menos mal que no lo había tirado casualmente durante la tormenta de nieve anterior. Kraft miró la rama en la mano de Shane, con el rostro lleno de confusión. Shane no explicó. Él simplemente lo arrojó. Grifo. La rama apuntaba hacia una de las bifurcaciones. Todos comenzaron a caminar y charlar por el camino, sin la más mínima tensión de personas desafiando un laberinto. Fern incluso rebuscó en su mochila y sacó un pequeño puñado de grosellas secas para compartir como bocadillos. Por supuesto, no era como si no hubiera tensión alguna. Las gárgolas en las bifurcaciones equivocadas podrían no haber sido molestadas, pero Shane insistió en matarlas. ¿Qué pasa si se les cae el equipo? Estaba completamente confiado. Los intentos de Fern por persuadirlo fueron inútiles. El resultado, por supuesto, fue que no cayó nada. Frieren no pudo evitar comentar. Es muy raro que las gárgolas dejen caer equipos. No desperdicies tu energía. Shane se negó a aceptarlo. Debe ser que esta gárgola no era la adecuada. El próximo definitivamente dejará caer algo. Como resultado, al doblar la siguiente esquina, se toparon con un imitador. Frieren insistió en correr para abrir el cofre del tesoro sin importar lo que dijeran, y Fern simplemente no pudo detenerla. Esta vez, fue el turno de Shane de burlarse de ella. No desperdicies tu energía. No hay manera de que una imitación te dé un grimorío. Este es un cofre del tesoro, no una imitación. Frieren argumentó obstinadamente a pesar de no tener ningún fundamento en el que apoyarse. Lady Frieren, el hechizo de detección muestra que es un imitador. Frieren se negó a escuchar. El resultado, naturalmente, fue obvio. Kraft lo siguió detrás del grupo, temblando de miedo. Silenciosamente se acercó a Stark y le preguntó.
Esos dos siempre son así, interrogación de cierre, punto interrogación de cierre. Stark asintió trágicamente. Una hora después, la salida del laberinto apareció ante todos. El método Branch Pathfinding había prestado un servicio meritorio una vez más. Entonces esto realmente funciona. Kraft miró a Shane con ojos llenos de sorpresa y admiración. Esta fue probablemente la fuerza de alguien elegido por la diosa. Después de salir del laberinto, todos regresaron al frente del Palacio de las Hadas. Solo para ver esa masa de niebla negra llorando. Y cuando la niebla negra vio que habían salido sanos y salvos, ella inmediatamente se adelantó. Lo lamento. Lo lamento. No debería haber perdido los estribos. Todo fue porque tenía demasiado miedo. Mientras hablaba, incluso formó un brazo con una niebla negra y se abofeteó la cara. Su apariencia llorosa y arrepentida fue tan sincera que todos quedaron un poco atónitos. ¿Qué quieres decir con esto? Siguiendo la pregunta de Shane, la niebla negra comenzó a sollozar su historia. Desde el momento en que nació en el fondo del lago, pudo escuchar las oraciones de la gente en la orilla. Les encantaba el buen tiempo. Esperan vientos favorables y lluvias oportunas. Y así, saltó del agua y se tragó las nubes oscuras del cielo de un solo trago, haciendo desaparecer la tormenta original. La gente empezó a llamarla hada y la adoraban día y noche. En medio del sonido de las oraciones de la gente, ella se hizo cada vez más grande y comenzó a poseer su propia magia. Finalmente, un año durante el Festival de la Cosecha, saltó del lago, se transformó en la apariencia de una niña humana y llegó al altar que le pertenecía. A partir de entonces, tuvo un nombre específico. Dama del Lago. Junto con el pueblo que la adoraba, pasó un período feliz. Pero en algún momento desconocido, el clima empezó a volverse impredecible. Las tormentas ocurrieron con frecuencia e incluso la nieve comenzó a caer del cielo. Incluso después de agotar todas sus fuerzas, ya no podía tragar todas esas nubes oscuras. La gente suspiró por ello. Poco a poco, familia tras familia comenzaron a alejarse del pueblo. Al final, caminó por un pueblo vacío. Ya no había niños que vinieran a tomarle la mano, ni ancianas que le entregaran frutas y verduras, ni tíos artesanos que repararan su monumento de piedra. Debido a eso, su forma se redujo lentamente, hasta que al final, se convirtió en una niebla que apenas podía mantener una ciudad. Sé que esto se debe a que los descendientes de los humanos que creyeron en mí están a punto de olvidarme por completo. Ser olvidado significa desaparecer para siempre. Al escuchar esas palabras, Shane de repente pensó en Kraft. Miró al alto monje elfo que estaba a su lado. Los ojos del otro hombre estaban fijos en la niebla negra, pero parecía estar mirando a través de ella, mirando hacia algún lugar desconocido. Shane recordó lo que había dicho hace unos días. En este mundo, ya no había nadie que lo recordara. Ser recordado era una prueba de la propia existencia. Si nadie se acordara de nosotros, entonces nuestra conexión con este mundo desaparecería en un instante. Shane no pudo evitar sentir un rastro de arrepentimiento por Kraft. La niebla negra ante ellos sollozaba, su voz llena de tristeza. Realmente quería volver a convertirme en la dama del lago antes de desaparecer por completo. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Por eso quería retenerlos aquí y convertirlos en mis creyentes. Lo lamento. Casi te lastimo por eso. Lo lamento. Todos se miraron unos a otros, de repente sin saber qué decir. Al ver esto, Shane bajó la cabeza y pensó por un momento. Si alguien todavía puede recordarte ahora, ¿obtendrás el poder de restaurar tu forma? No sé. Quizás pueda, quizás no pueda. Esto es solo mi ilusión. Entonces intentemos. Mientras hablaba, Shane cerró los ojos. Comenzó a concentrar su poder mental, imaginando a la dama del lago que había visto en el monumento de piedra. Siguiendo sus acciones, la silueta de la niebla negra de repente comenzó a hincharse. Shane no se detuvo. En su mente, trazó las palabras del monumento de piedra línea por línea, palabra por palabra. Los días de cosecha de las leyendas, los banquetes de celebración, los cantos y bailes que rodeaban al hada. Agotó cada pedacito de su imaginación, pintando lentamente la escena en su mente. Con cada parte que imaginaba, la niebla negra se hacía un poco más clara. Con cada trazo que imaginaba, la forma de la niebla negra se estiraba un poco más. Finalmente, gracias a los esfuerzos de Shane, la niebla negra gradualmente tomó la forma de la dama del lago. Aunque todavía estaba vacilante y confusa, era tan santa y hermosa como la figura tallada en el monumento de piedra. Ella bajó la cabeza y se miró las manos con incredulidad. Gracias, aventurero.
Shane mantuvo los ojos cerrados y no respondió al agradecimiento del hada. No pudo abrirlos. Porque una vez que abriera los ojos, todo lo que estaba imaginando en este momento sería rechazado por su pensamiento racional profundamente arraigado. Si eso sucediera, ya no podría proporcionarle al hada ni siquiera el más mínimo poder. El hada sonrió y miró los ojos bien cerrados de Shane. Una lágrima rodó por el rabillo del ojo. Gracias. Desde el pasado hasta ahora, los humanos son verdaderamente criaturas encantadoras. Cuando su voz cayó, esa figura sagrada se convirtió en una serie de burbujas y desapareció por completo en el fondo del lago. El palacio comenzó a derrumbarse. Sin la fuerza de tracción que los arrastraba hacia abajo, la burbuja barrera de Shane se elevó suavemente. Fern abrió el hielo de arriba con un hechizo y todos saltaron exitosamente del agua. Shane bajó la cabeza y miró su mano. Allí estaba el regalo de agradecimiento que la dama del lago le había dejado. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Muebling Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 104. Capítulo 104. Replicando a la diosa, todos saltaron al lago helado y aterrizaron sanos y salvos. Ah. Nuestro pescado. Stark inmediatamente dejó escapar un grito miserable. Antes de caer al agua, habían dejado una enorme pila de peces en el hielo. Pero ahora solo quedaban una docena dispersa. La mayoría de ellos habían desaparecido sin dejar rastro. Fern se agachó para inspeccionar el área. Efectivamente, encontró huellas de animales dejadas en el hielo. Parece que los robaron mientras no estábamos. Ah, había muchos animales en el bosque que no hibernaban durante el invierno, como lobos y zorros. Dejar una pila tan enorme de peces al lado del lago era básicamente una invitación para que vinieran a darse un festín. El hecho de que todavía les quedaran más de una docena ya era increíblemente afortunado. Mientras todos empacaban el pescado restante, Shane bajó la cabeza y miró el objeto que descansaba en su palma. Era una pequeña placa circular de metal. Se parecía mucho a los pequeños espejos de mano que las mujeres nobles solían llevar consigo. Esta fue la muestra de gratitud que dejó el hada del lago. Una línea de texto azul pálido flotaba ante sus ojos. Sujeto de prueba no. 7 estado. Dañado atributos. Reflejo en el espejo, azul barra raro. Un remanente de los experimentos de replicación realizados por Ewi durante sus primeras investigaciones sobre el demonio del espejo de agua. Evaluación. Fracaso, fracaso, fracaso. Ese atributo provenía de una página rota del diario del sabio Ewi, y su descripción mencionaba algo similar. Reflejo numérico, púrpura barra épico, era una fórmula mágica que Ewi había obtenido al estudiar el demonio del espejo de agua. Y este atributo frente a él, un nivel inferior en calidad, parecía un prototipo fallido anterior. ¿Experimentos de replicación? ¿Podría ser que este legendario gran sabio en realidad hubiera estado tratando de replicar a una diosa? La revelación dejó a Shane profundamente conmocionado. Dejando de lado si la diosa realmente existía o no, ¿era siquiera posible replicar a un dios? Shane dejó escapar un suspiro. Los horribles experimentos del sabio loco Charles se habían construido en su mayoría sobre los fundamentos teóricos establecidos por este gran sabio Ewi. ¿Quién hubiera pensado que estos dos estaban más locos que el otro? Como era de esperar, los genios rara vez eran normales. En el camino de regreso, todos charlaron ociosamente mientras viajaban. Todos sentían curiosidad por la pequeña placa de metal que Shane había obtenido. Frieren incluso le preguntó sobre el hada del lago. ¿Cómo restauraste el poder del Lake Fairy por un corto tiempo? Al escuchar eso, los demás también miraron expectantes. Shane sonrió. Porque la magia es la manifestación de la imaginación. Todos guardaron silencio. Frieren incluso le dirigió una mirada significativa. Tos. Shane encogió ligeramente el cuello y comenzó a explicar seriamente. ¿Recuerdas lo que dijo el hada del lago? Dijo que nació en el fondo del lago y podía escuchar las oraciones de los aldeanos. Después de nacer, comenzó a devorar nubes de tormenta según los deseos de los aldeanos. ¿En qué te hace pensar eso? ¿En qué les hizo pensar? Fern honestamente negó con la cabeza. Frieren se acarició la barbilla y se puso a pensar antes de decir con incertidumbre. ¿Quieres decir que los aldeanos imaginaron que existía el hada del lago? Shane asintió. Levantó la pequeña placa de metal que tenía en la mano y continuó.
Más exactamente, los aldeanos activaron accidentalmente la fórmula mágica residual reflejo en el espejo que quedaba dentro de esta placa de metal. La magia manifestó su imaginación, y así nació el Hada del Lago. La expectativa original de la gente sobre esta magia era resolver el mal tiempo, razón por la cual el hada podía devorar nubes de tormenta. Pero la fórmula mágica residual tenía un poder limitado, por lo que una vez que el clima empeoró cada vez más, el hada ya no pudo lidiar con eso. En cuanto a su desaparición final, no fue solo porque los aldeanos se fueron. La magia en sí también estaba decayendo constantemente. Lo que hice antes fue simplemente imitar las acciones de los aldeanos y reactivar la magia por última vez, agotando los últimos restos de su poder. Por supuesto. Cuando Shane dijo que quería intentarlo antes, no estaba siendo modesto. Realmente no estaba seguro de que funcionaría. Después de todo, todo había sido solo una hipótesis. Un gran sabio de la era mitológica fue realmente increíble, pensar que podían crear una herramienta mágica como esta. Frieren suspiró admirado. El señor Eiter dijo una vez que un sabio es una profesión capaz de crear milagros. Fern asintió. Entonces, ¿algún sabio ha fabricado alguna vez herramientas mágicas para el combate? Stark de repente se interesó. ¿Combatir herramientas mágicas, eh? Frieren se frotó la barbilla y se hundió en sus pensamientos. Shane dejó de escuchar su conversación casual. Sus pensamientos permanecieron fijos en la pequeña placa de metal que tenía en la mano. Lo que había hecho antes no era simplemente cumplir el deseo del Hada del Lago. En verdad, había estado probando una hipótesis. Era una hipótesis que había formado desde que su poder espiritual había avanzado. En aquel entonces, Frieren le había preguntado cómo se sentía después de subir de nivel, y él había bromeado diciendo que simplemente se sentía más duradero. Pero eso no fue todo. En el pasado, había confiado en gran medida en la habilidad de sabiduría bajo una máscara simple, oro/legendario. No importa qué habilidad o magia fuera, una vez que se hubiera simplificado en un atributo, lo aprendería directamente sin pensarlo mucho, tragándose todo entero y usándolo de inmediato. Pero ahora, después de avanzar, había comenzado gradualmente a comprender los principios profundos detrás de esas magias. Estaba empezando a ver los problemas desde la perspectiva de un verdadero sabio. Primero, ver. Entonces, comprender. Basado en sus experiencias previas, supuso que este era probablemente el camino de progresión del cultivo de sage. Y acababa de cruzar más allá de la etapa de ver y entró en la etapa de comprender. Pensando en esto, miró hacia Kraft y le preguntó. Kraft, ¿sabes algo sobre la profesión de sabio? Al escuchar eso, Kraft pensó por un momento antes de sacudir suavemente la cabeza. La última vez que conocí a un sabio fue hace más de 1000 años. En aquel entonces, todavía no me había convertido en monje y no me interesaban esas personas tranquilas que pasaban todo el día enterradas en bibliotecas. Veo, sin embargo, si quieres información sobre ese campo, puedes ir a la ciudad de la magia, Uerst, o más al norte a la antigua capital del Imperio Unificado, el territorio imperial. Las grandes bibliotecas todavía deberían contener libros sobre el tema. Shani asintió. De hecho, en las tierras del sur, la magia no se consideraba corriente. Incluso en la gran biblioteca de la ciudad de Gostan, solo había logrado encontrar registros históricos relativamente recientes, con muy poca información sobre los sabios. Al fin y al cabo, el lugar de nacimiento de la magia humana seguían siendo las tierras del norte. Si quisiera investigar la historia antigua, o incluso la historia mágica de la era antigua y la era mitológica, tendría que dirigirse más al norte. Ah, claro, el último sabio que conocí parecía llamarse Charles. Escuché que una vez ocupó un puesto en la corte dentro del Imperio Unificado. Los ojos de Shane se abrieron al instante. ¿Quién dijiste? Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 105. Capítulo 105. ¿Te retractaste a Shane? ¿Quién dijiste? La voz repentinamente elevada de Shane instantáneamente llamó la atención de todos. Justo cuando Kraft estaba a punto de continuar explicando, un rápido crujido vino repentinamente de los arbustos cercanos. Su percepción de peligro como monje marcial se activó inmediatamente. No quedaba tiempo para explicarle las cosas a Shane. Mantente alerta. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, dio un paso hacia la fuente del sonido sin dudarlo, protegiendo a todos los que estaban detrás de él.
Y justo cuando reaccionó, una enorme sombra negra surgió del bosque de montaña que tenía delante y se abalanzó directamente hacia el grupo. Rugido. La criatura dejó escapar un rugido furioso mientras atacaba. Junto con ese rugido vino un poderoso vendaval. Frieren y Fern reaccionaron rápidamente. Los dos unieron fuerzas para levantar magia defensiva, pero el vendaval fue tan feroz que cuando se estrelló contra el escudo mágico, ambos se vieron obligados a dar un paso atrás. Kraft no se escondió detrás de la barrera. Dio un paso adelante, con los puños apretados hacia la cintura mientras todo su cuerpo reunió una fuerza robusta e inquebrantable antes de lanzar un golpe con la palma. Estallido. Su palma chocó de frente con la sombra negra que cargaba. El impacto, combinado con el vendaval entrante, lanzó a los dos magos varios metros hacia atrás. Afortunadamente, la emboscada fue detenida con éxito. Solo entonces todos vieron claramente a la criatura. Era un freser. León cerdo. Una bestia grande común que se encuentra en las tierras del norte, se parecía a un jabalí en apariencia, pero era mucho más grande y poseía una melena de león. Debido a su ferocidad, su poder de combate casi supera al de los monstruos comunes, haciéndolo extremadamente peligroso. Shane lo encontró un poco extraño. Como una bestia que vivía en las tierras del norte había cruzado las montañas Schwer y llegado al sur. ¿Y solo en eso? Por supuesto, este no era el momento para pensar en esas cosas. En ese momento, la cabeza del cerdo león estaba presionada contra la palma de Kraft, empujándolo hacia atrás y abriendo una profunda zanja en el suelo. Kraft plantó ambas piernas firmemente en la tierra y reunió la fuerza de todo su cuerpo para resistirlo, deteniendo por la fuerza la carga de la bestia. Aprovechando la oportunidad, Shane sacó la espada larga de su cintura y atacó en el instante en que detuvieron al jabalí león. Estilo de doble espada, Shadow Kid cerró instantáneamente la distancia entre él y el objetivo. Al verlo moverse, Stark inmediatamente lo siguió. El joven arrastró su hacha de batalla hacia un lado, llevando un impulso agudo y feroz mientras barría directamente las patas delanteras del jabalí león. Rugido. Sus patas delanteras fueron golpeadas y el jabalí león dejó escapar un grito miserable antes de caer de rodillas. Shane ya se había posicionado junto a su cuello, listo para clavar su espada y desatar un pequeño y suave combo de control de masas. ¿Quién habría pensado que en este preciso momento magia vinculante de Frieren activada? Cadenas doradas de magia se dispararon al brazo de Shane, luego rápidamente se envolvieron alrededor de todo su cuerpo, desde el brazo hasta el torso, en una ráfaga de eslabones metálicos, atándolo fuertemente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shane miró fijamente confundido. Silbido. Frieren tiró de la cadena, arrastrando a Shane lejos del jabalí león. Shane estaba atónito. Anciana, ¿qué clase de magia era esa? ¿Fue a propósito o un accidente? Fern respondió amablemente a su pregunta desde un lado. Señor Shane, no puede atacarlo. La carne de jabalí es deliciosa. Uno de este tamaño será suficiente comida para medio año. Es perfecto para compensar los peces que perdimos. Si lo atacaste, Shane entendió instantáneamente lo que querían decir los dos. El atributo veneno sospechoso en su espada no era exactamente adecuado para cazar. Pero no tenías que atarme y arrastrarme. Podrías haberme llamado. Fuiste demasiado rápido. Mientras hablaba, Frieren disipó la magia y lo liberó. Shane giró su muñeca y advirtió severamente a Frieren. Nunca debes decirle a un hombre que es demasiado rápido. Exclamación de cierre. El hecho. Frieren. Interrogación de cierre. Mientras los tres charlaban, la batalla que se avecinaba terminó rápidamente. Incluso sin que Shane interviniera, Kraft y Stark derrotaron al jabalí león sin ningún suspenso. Shane chasqueó la lengua con asombro mientras miraba los dos bultos en la frente del jabalí león. Uno redondo y otro plano. Gracias a esta inesperada cosecha, todos estuvieron de excelente humor durante la segunda mitad del viaje. Bueno, todos menos Stark. ¿Ustedes en serio ser cara dura para hacerme llevar esto solo? Stark se inclinó hacia adelante con las piernas temblorosas, avanzando poco a poco con dificultad. En su espalda había un jabalí de tamaño de media cabaña de madera. Shane amablemente lo animó. Aguanta, Stark. Esta es una rara oportunidad de capacitación. Kraft también le aconsejó pacientemente. Así es. El entrenamiento con pesas es extremadamente importante en el sistema de entrenamiento de un guerrero. Fortalece todos los músculos de su cuerpo y mejora el poder explosivo en el combate real. Entonces realmente debería agradecerles a todos. Shane asintió. Qué buen chico.
Incluso supo agradecer. Para animar a Stark, Fern y Frieren tampoco se quedaron inactivos. Los dos caminaron a su lado enumerando platos uno tras otro. Costillas de cerdo a la parrilla. Chuletas de cerdo salsadas. Panceta de cerdo estofada. Como era de esperar, cuanto más escuchaba a Stark, más enérgico se volvía. Al final del grupo, Shane y Kraft volvieron a su tema anterior. Dijiste que el sabio que conociste se llamaba Charl. Creo que ese era su nombre. Cuando viajaba por las tierras del norte, lo encontré una vez en la capital imperial. ¿Hablaste de algo? Habla de cualquier cosa. Kraft se puso a pensar. Shane tragó nerviosamente. En aquel entonces yo todavía no era monje. Había resultado herido luchando contra monstruos y estaba buscando un antídoto especial. Lo conocí y él me ayudó con entusiasmo a preparar el medicamento. En cuanto al resto, no creo que hayamos discutido nada particularmente especial. ¿Entonces recuerdas cómo era? Sí. Él tenía, mientras Kraft hablaba, su voz se hizo más lenta gradualmente y sus ojos se desenfocaron. Shane lo presionó con urgencia. Se parecía a lo que. Entonces Kraft de repente se estremeció y preguntó confundido. ¿Qué? Charl. ¿Cómo se veía? ¿Quién es Charl? Grieta. Shane pisó una rama seca y la partió por la mitad. Una abrumadora sensación de absurdo lo invadió mientras miraba a Kraft con incredulidad. Después de una larga pausa, preguntó lentamente. ¿Conoces a un sabio llamado Charl? Interrogación de cierre. Kraft negó con la cabeza. No. Shane se rió. Una risa nacida de pura incredulidad. Al igual que Drat, el verdugo al que había interrogado cuando trataba con Aura, alguien había colocado un efecto de maldición similar sobre cualquier información relacionada con Charl. Drat se había convertido en un charco de sangre en el momento en que intentó pronunciar el nombre de Grausam. Esta vez, a Kraft se le borraron sus recuerdos relacionados con Charl en el instante en que intentó describir su apariencia. Los métodos utilizados para ocultar la información fueron prácticamente idénticos. La única diferencia era que el método de los demonios era más sangriento, mientras que el método de los humanos era más suave. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.